Regalarle a la afición el anhelado bicampeonato. Está la columna el día de hoy de El Francotirador, como todos los martes. Bueno, esto es lo que tenemos. Javier Corral Jurado es senador del Partido de Acción Nacional y está esta mañana. Le agradecemos muchísimo, Javier. Tocayo. Tocayazo. Qué gusto verte. No, hombre, el gusto ¿Cómo mío. estás? Muy bien y muy contento de estar aquí contigo. Bueno, yo sé que te gusta el Canal 11 desde siempre y eso me da mucho gusto. Desde siempre. Desde Yo creo en la televisión pública. Sí, claro. Y yo creo que la televisión pública requiere de personajes como tú para poder competir. Y hace tiempo mandé un tuit, no sé si lo viste. Sí, claro. Dije, la presencia de Solórzano... Bueno, me sonrojo, como tú lo sabes. La presencia de Solórzano abre una esperanza en la televisión pública. O se echa para adelante la televisora pública, o se achica el periodista. Híjole, qué malvado eres, no, ya me voy. No. No. Oye, a ver, hablemos de esto. A ver, hablemos de el enojo de la televisión abierta por la transmisión del fútbol, la final. A ver, una opinión. El tema es otro, ¿no? Pero sé que son temas para ti siempre. ¿Qué piensas? ¿Tendrán por qué estar enojados o tendrán por qué alentar ahora? ¿No la va a ver los mexicanos la final de fútbol porque va a pasar en Fox, etcétera? ¿Qué piensas de eso? Pues que en realidad están en la defensa de sus estrictos intereses. Cuando una compra de derechos les beneficia en términos de Sky, ellos están muy contentos. Cuando la compra de derechos de transmisión le beneficia a otro sistema de televisión restringida, ellos hablan por las audiencias y hablan por la televisión abierta. Claro. Pues la verdad de las cosas es que este es uno de los esquemas que poco a poco se va a menguar a partir de una realidad que estamos viviendo, la retransmisión de señales abiertas en sistemas restringidos y la obligación de todos los sistemas restringidos de transmitir de manera simultánea las señales de la televisión abierta, lo que se llama el Most Carry, Most Offer, un producto de la reforma en telecomunicaciones. Vienen cosas muy importantes en materia de televisión y fútbol y olimpiadas y juegos de invierno. Una decisión sin duda increíble, creativa, provocadora de Carlos Slim, de ceder o de convenir la transmisión de los derechos de los juegos que él ha logrado a la televisión pública en México. Sí, al 22. Al canal 22. Claro, debo decirte algo que muy poca gente sabe. A ver. Cuando se vino este tema de que él consiguió los derechos de transmisión tanto de las Olimpiadas como de los Juegos de Invierno. Sí, Olimpiadas de Invierno y los Juegos Olímpicos de Brasil. Así es. Sí. Juegos de Invierno y Olimpiadas de Brasil. Yo hice una modesta sugerencia a un grupo de gente muy cercana a Slim, haciéndole llegar una propuesta, si realmente quisiera irrumpir en favor de la televisión pública, yo en su caso convendría los derechos de transmisión con la televisión pública de México y con toda la red de radiodifusoras educativas y culturales del país. Yo incluía incluso al 11. Es evidente que ha excluido al 11 por el régimen que tiene actualmente de permisionario, sí. Y porque evidentemente quiere convenir derechos de transmisión con patrocinio o publicidad con un concesionario como lo es el Canal 22. Sí, claro. Estamos entrando en un nuevo juego de fuerzas en la televisión. Vamos a ver cada vez más una mayor competencia. Me enteré por los periódicos que Slim decidió hacer ese convenio de transmisión de derechos con la televisión pública, y luego también me enteré después que uno de los que le propuse que se lo dijera, pues dijo que la propuesta era suya. Bueno, yo estoy feliz porque se ha hecho. Dicho lo cual, ya quedó claro lo que tiene que quedar claro, Javier Corral. Así es. Bueno, oye, híjole, hay varios temas, pero bueno, inevitablemente entremos, a ver nada más, si se puede en breve, entiendo que va largo. Las leyes secundarias en reforma en telecomunicaciones, yo tenía una amiga que siempre me decía una frase que me gustaba mucho, que decía que en la tardanza está el peligro. ¿No te inquieta que sean pasadas para el mes de febrero y que en este tiempo pasen cosas? Si se puede en breve para que hablemos de la reforma energética, Javier. Por supuesto, me preocupa, me inquieta, porque efectivamente la posposición se da a una de las reformas que ha sido más ponderada por los propios actores del Pacto por México, que ha sido anunciada como la gran reforma estructural al inicio del sexenio, que se presume en el mundo,
y que tenía un claro mandato constitucional de legislación secundaria. El día de ayer se venció, 9 de diciembre. Es un signo ominoso, no puedo dejar de decirlo. Efectivamente, ya hay una serie de retractaciones del Estado en varias de las partes transitorias de esta reforma. Y creo que la tardanza va a generar mayores riesgos a la legislación secundaria en términos de avanzar hacia adelante de los principios constitucionales. Esta dinámica de reformas constitucionales sin legislación secundaria es una de las dinámicas que más me preocupa en la actual legislatura y en la dinámica de reformas constitucionales que se viene dando en México. Yo he señalado que la reforma que estaban obligados a cumplir en tiempo y forma era esta. Pero en México estamos tardándonos mucho en sacar la legislación reglamentaria. La reforma electoral del 2007 puso un plazo de 1 año, aquella reforma electoral, para garantizar el derecho de réplica. Se incumplió. La reforma en telecomunicaciones puso también como plazo para reglamentar el derecho de réplica 180 días. Ayer se cumplió. Estamos incluso en el forcejeo entre cámaras en este momento para mejorar la minuta que llegó de Cámara de los Diputados. Son signos, evidentemente, de involución en términos de la voluntad política, Javier, de los actores que comandan las bancadas y obviamente los del Pacto por México, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, a ver, en 5 minutos que tenemos, hijo, debe ser más, ¿verdad? Pero bueno, así funciona. ¿Y qué vamos a hacer, Tocayo? Así funciona un poco la tele, ¿no? Pues hay que ampliar los horarios de la televisión pública para que por lo menos la televisión pública tenga debate. Sí, bueno, lo va teniendo, ¿no? De repente hay algunas... No, sí, claro. Hay algunas televisoras públicas de los estados que hacen cosas maravillosas. Maravillosas, sí. Maravillosas. Y yo creo que debemos estar muy orgullosos de nuestros canales de televisión pública 22 y 11, lo digo sinceramente. Sí. Y el 11, su trayectoria es muy importante, o sea, es un baluarte este canal. ¿Quién no ha pasado por aquí? Lo que ya pensaba, ¿eh? Piensa en grandes actores, en grandes directores. Sí, claro. En grandes personajes. Por supuesto, cineastas, periodistas, analistas, de todo. Políticos, claro. Políticos. Bueno, a ver, te pregunto, Javier Corral, ¿vas a votar a favor o en contra de la reforma energética? Ayer informé al grupo parlamentario del PAN que emitiré un voto de conciencia en contra de la reforma energética. El voto de conciencia lo emito dentro de las reglas incluso que nos hemos dado los legisladores del PAN. Primero lo he debatido al interior del grupo, o sea, lo he dado a conocer al grupo, he expuesto mis razones, tampoco estoy arriesgando en una votación cerrada la posición de la bancada y por supuesto obedece a una posición de carácter programático, de carácter ideológico y doctrinal. Y en ese sentido ejerceré este día en la tribuna del Senado, en la discusión en lo general, mi voto en contra de la reforma. Me parece que esta reforma ha ido mucho más allá de lo que realmente habíamos previsto. Yo no creo en la apertura total dentro de la realidad jurídica, política y social que vive México. Sí, claro. Yo no estoy convencido del régimen de concesiones, ni mucho menos de las contradicciones que el propio dictamen entraña, en donde en el articulado de la Constitución dice una cosa y en el articulado transitorio dice otra. Se niegan las concesiones en la Constitución, pero se autorizan las licencias en los transitorios que para efectos jurídicos también constituyen cesión de derechos en materia de explotación y exploración de petróleo. El PAN nunca ofreció eso en la plataforma electoral 2012-2018. Cuando mucho, ofrecimos una inversión complementaria a la pública de carácter privado en procesos de manufactura, en procesos de distribución, de almacenamiento, de transporte, y por supuesto reforzar Pemex, reforzar la Comisión Federal de Electricidad, convertirlas en empresas productivas, en empresas competitivas, pero no desplazarlas hacia una ruta que indiscutiblemente terminará o en su privatización o en su chatarrización frente a esta apertura absoluta a la inversión extranjera. Y me preocupa el concepto de apertura total, pero más me preocupa en un ambiente corrompido. El principal problema de México
el principal problema de la clase política, el principal problema del gobierno es el problema de la corrupción. Abrir a los inversionistas extranjeros, que en muchos ámbitos han sido más depredadores que realmente competidores, o incluso que han satisfecho las necesidades del mercado y de los precios, abrir en un ambiente de enorme corrupción, sin los controles, sin los ejercicios de transparencia, me parece verdaderamente una decisión muy arriesgada, hasta cierto punto irresponsable, de la que yo no voy a formar parte, porque veo la dinámica de reformas constitucionales. Yo siempre dije que en esta reforma, la reforma constitucional más importante desde 1917 a la fecha, es la reforma más importante en casi 100 años, la que vamos a votar este día. Una reforma de este calado, sin las definiciones de la legislación secundaria, sin la letra chiquita de las leyes reglamentarias, es una apuesta al vacío cuando vemos cómo actúa el PRI a la hora de votar la legislación secundaria, incluso cómo es capaz de incumplir los propios mandatos constitucionales que este mismo Congreso se ha dado. Me preocupa muchísimo que la bancada panista en el Senado haya renunciado a una exigencia fundamental de la propia iniciativa que se presentó, que presentaron 37 senadores. Como tú sabes, tocayo, yo no pude firmar esa iniciativa. Fui el único de 38 senadores que no suscribió la iniciativa. Sí. Primero, por incluir el régimen de concesiones, el tema de la apertura total, y segundo, porque me parecía que a esta iniciativa le faltaban mecanismos de transparencia, de combate a la corrupción, de ejercicio presupuestal, de autonomía de gestión, de régimen fiscal. Pero también veo que ahora los propios negociadores han echado a un lado, yo creo que la principal propuesta de la iniciativa, que es la autonomía de los órganos reguladores en el sector energético. Es lo otro. Oye, ¿nos permites una pausa? Una Por breve supuesto, pausa para con que muchísimo cerremos gusto. bien. Claro. Porque no quería cortar, sino para que podamos cerrar bien la conversación. Vamos y volvemos entonces a la pausa, el resumen, y aquí estamos con Javier Corral cerrando la conversación. Noticias, prestigio informativo. Bueno, vamos a concluir la conversación con Javier Corral, que hoy nos ha anunciado que él votará en contra de la reforma energética. A ver, yo no puedo pensar que el Partido Acción Nacional sea tan homogéneo en este tema, ¿no? Debe de haber muchas voces. ¿Quiénes van a votar a favor? ¿Quiénes van a votar? Bueno, a favor uno intuye que la gran mayoría, pero en contra hay posiciones en contra además de la tuya. Bueno, había un grupo más o menos robusto, hace todavía, ha dejado de serlo. Hace todavía unas semanas, que efectivamente tenía muchas de estas consideraciones, han venido virando de opinión algunos de ellos. Hoy realmente ya no sé si otro compañero o compañera votará en contra de la reforma energética. Me queda claro que es muy factible que también vote en contra el senador Ernesto Rufo, que se ha mantenido en una posición también... Marcela Torres Peinberg, que había aparecido también como una posición crítica. No conozco ahora, hasta este momento, ya la definición de ella. Creo que viene en una evolución hacia la aprobación. No tengo el dato final, ¿verdad? Pero efectivamente es una de las senadoras que había mostrado preocupaciones sobre el contenido de la reforma, sobre todo en materia de órganos reguladores, toda vez que el PAN renuncia a la autonomía de los órganos reguladores, pues que es la principal medida de control en un ámbito y en un sector tan estratégico y tan multimillonario. Bueno, se han venido haciendo algunos cambios a la minuta, al dictamen, a la reforma. Sí, el dictamen de la reforma. No sé cuántos vamos a terminar al final. Habíamos iniciado como 16, que teníamos preocupaciones con relación a esta reforma energética, y bueno, esa expresión se ha venido diluyendo conforme pasan los días. Tampoco sé si al final me quedaré solo. Sí. ¿Hay presión del partido, Javier Corral? No, yo no he tenido presión del partido ni del presidente del partido. He tenido críticas públicas del presidente del partido, y evidentemente pues que en un debate de esta naturaleza, así es, y yo también le he formulado críticas a él, y uno tiene que aceptar que esto es de ida y vuelta. Lo que yo he rechazado es que Madero recurra
a un instrumento o a un recurso fácil, ligándome a la posición de López Obrador para descalificar lo que es una posición propia, que él lo sabe perfectamente porque yo en su oficina le expliqué con toda claridad, antes que se presentara la iniciativa del PAN, mi postura, y yo le advertí de mis preocupaciones por el tema de la corrupción, pero también por el tema de la apertura total. Yo recojo que la experiencia privatizadora en México no es una buena experiencia. Yo no puedo encontrar ahora un modelo de privatización que me demuestre a mí 3 elementos fundamentales: que realmente se han mejorado los precios, que realmente ha crecido la distribución de la riqueza, que somos un mejor país, que crecemos económicamente. Sí veo más ricos a los ricos y veo más pobres a los pobres. Por eso yo no creo en este modelo privatizador de los hidrocarburos. Me preocupa que el PAN, que nunca lo propuso en ninguna de sus plataformas, termine en un esquema así. Por supuesto que creo en una reforma energética. Yo no desconozco. Sí, hay que hacer algo, no hay duda. Yo no desconozco la necesidad de una inversión complementaria, como lo decía la plataforma del PAN, en un sector que requiere de ingresos y de tecnología, pero que también debe ser visto no solo como un asunto económico. El petróleo es un asunto también de geopolítica y tiene que ver con seguridad energética y seguridad nacional. Y en el caso mexicano ese enfoque es todavía más importante, dada nuestra vecindad, con un imperio que siempre ha querido nuestro petróleo, siempre se han cebado sobre nuestra riqueza petrolera. Me parece muy delicado que se permita a los inversionistas extranjeros en los artículos transitorios contabilizar o por lo menos informar sobre reservas petroleras en términos de sus reportes financieros. Me parece muy delicado ese paso, me parece que contradice a la propia Constitución. ¿Subirás a la tribuna hoy? Sí. Yo voy a subir a la tribuna, Javier, voy a hacer un posicionamiento. Estoy en una posición muy complicada. Sí, claro. Es una posición muy Sí, difícil, no está fácil. ir a contrapelo de la bancada. ¿Y cómo se puede interpretar el contrapelo? Que esa es también otra variable, ¿no? Mira, yo sostengo mi posición en la historia del propio PAN, pero la sostengo sobre todo frente a la realidad mexicana. Yo quisiera que, lo dije en un artículo que publiqué y que está en mi página de internet, que nos dieran un modelo de privatización que haya funcionado. Las empresas del Estado están satanizadas. Se ha hecho una satanización de Pemex en esta materia, en esta época brutal, sin decir que tenemos más de medio siglo viviendo de petróleos mexicanos por la carga fiscal que se le impuso. Y entonces se pondera ahora como que las grandes compañías transnacionales extranjeras son las únicas que pueden realmente generar este sector, desarrollar este sector. Son depredadoras en la mayoría de los países. Hay muchos países que están rectificando estos modelos. Mi posición de contrapelo a esa bancada, a lo que es la decisión de la bancada, pues está documentada en esta realidad política que vivimos y que veo cómo se hacen las negociaciones, los argumentos que se dan. Ahora se dice que se ha logrado sacar al sindicato de petróleos mexicanos del Consejo de Administración. Yo creo que se le está incluso subiendo de tono en términos de provocación social. Me parece que el horno no está para bollos. Hay un caldo de cultivo en la sociedad mexicana. Está agazapada una inconformidad y una irritación social por la enorme desigualdad que vive este país. Están ahí cinturones de miseria que esperan desde hace muchos años. Y yo creo que esta tensión social se puede acrecentar cuando se provoca de esta manera a una nación con una reforma que es absolutamente, pues, cupular, ¿verdad? Hay que decirlo de esta manera. Javier Correal, qué gusto que hayas venido. Pues el En gusto verdad, es mío, la el gusto verdad, es mío. y qué bueno que además, digo, con este planteamiento que sé que mucha gente verá y sabrá exactamente de repente lo que es para un panista ir contracorriente, que yo, como tú lo sabes, no porque estés aquí siempre lo he ponderado, ¿no? No es fácil, no es fácil. En la mayoría de las decisiones... Pero para nadie será fácil, ¿no? También, pero No para es ti fácil. particularmente, contracorriente, panista, luego te dicen que por qué no eres del PRD, ¿no? Pues un poco esa es la tesis que ahora anda circulando Madero, ¿no? Sí. Yo creo que es indebido que lo haga así.
él podría en todo caso rebatir mi argumento. Yo me siento muy tranquilo, me siento absolutamente en paz en este momento, estoy muy liberado de muchas cosas en términos de mi proceder en el Congreso, he conquistado una libertad a la que no voy a renunciar en un momento crucial e histórico para la patria. Javier Corral, es un gusto que hayas venido aquí a Canal 11. Contrario, En verdad, tocayo. El gusto es mío verte aquí. No la debíamos. Sí.